Hola, soy Beatriz Prieto López de la Falla Poeta Emilio Barón Enrique Ginesta, el sector para el Real Benimaclet, agrupación Mestalla Benimaclet. Beatriz, enhorabuena por llegar a este punto, ¿no? Gracias. Y a mí me gustaría saber cuáles son las cualidades que reúnes para ser fallera mayor. Pues principalmente, y creo que es crucial, soy una amante, estoy una enamorada de la fiesta, entonces creo que el cargo de fallera mayor y corte requiere mucha entrega y sacrificio y creo que con ese amor es con lo que puedes entregarte al máximo. Entonces principalmente eso. Soy una persona muy cercana, muy natural, muy responsable y organizada y sobre todo muy servicial, muy entregada a los demás. De todos los actos que sabes que durante todo el año, ¿cuál es el que más tienes ganas de que llegue sin contar fallas? Pues mira, es un acto que a mí me encanta asistir y sé que no va a ser lo mismo porque son todos los sectores, pero el intercambio de fotos y la imposición de los brillantes. Me parece un acto precioso, sobre todo por el reconocimiento a la gente que ha tenido tantos años en la fiesta y me encanta estar ahí. Lo que pasa es que no es lo mismo, claro, ir solo a un sector que estar ahí todos los días, pero tengo muchas ganas de vivir eso desde la otra parte. Sí. A mí me gustaría que me convencieras que soy fallero, pero imagínate que yo no soy fallero, soy casi antifallero, Sí. y a mí me gustaría que me convencieras para que me apuntara a ser fallero, a participar en la fiesta. Vale, pues te diría que la falla se convierte en una familia, en una segunda familia, que gracias a entrar en el mundo de las fallas conoces mucha parte de la cultura de la ciudad y de otras localidades, que sobre todo este año de Falla Mayor yo me he dado cuenta, no, es una ventana que se te abre, que de otra forma es difícil que la vivas y que es una fiesta maravillosa. ¿Cómo le explicarías a un extranjero lo que son nuestras fallas? Pues le diría que es una festividad popular que se celebra del 15 al 19 de marzo y consiste, bueno, las distintas agrupaciones de personas plantan una falla en la cual representan pues, distintas temáticas y lo que hace con ellas es luego quemarlas precisamente para que el año siguiente pueda continuar la fiesta y que en torno a esa falla se organizan un montón de actos y de eventos durante el año para poder precisamente sacar el dinero para poder plantar la falla. Tú vienes de un barrio muy fallero. Imagínate que cogemos tú y yo y nos vamos de noche de fallas. Sí. ¿Qué haríamos esa noche de fallas? Pues nos iríamos, yo creo, al corazón de Benimaclet, donde está la Murta, San Petrillo, que son las calles clásicas de Benimaclet, y a comprar buñuelos. En mi falla está justo donde está esa Riers y Larrin, que son las horchaterías. Entonces nos tomaríamos algo ahí y yo creo que luego nos iríamos de verbena por el Benimaclet antiguo. Sí. Llega el momento de la llamada y suena el teléfono. ¿Cuál sería tu reacción y tus primeras palabras? Pues yo creo que me quedaría un poco en shock, intentaría calmarme, un poco serenarme y sobre todo dar las gracias al jurado, a mi jurado del sector y a mi jurado de ahora, porque sin la primera fase no estaríamos aquí. Y dar las gracias también a las otras 60 chicas que la verdad que ha sido un proceso increíble. Entonces, mucha gratitud para todos los que han hecho posible y mi familia también estar aquí. Te vamos a desear muchísima suerte, un reinado maravilloso, un año increíble, lo disfrutéis muchísimo, y me gustaría que mandaras un saludo a toda la gente que va a estar viendo esta entrevista. Pues un saludo a todos los espectadores. Muchísimas gracias por interesaros, por querer ver esta entrevista y conocerme un poquito más. Espero que disfrutéis con nosotras este año, que estoy segura de que va a ser increíble. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchísimas gracias.